Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Pasamos de inmediato a comentar las lecturas. Primera lectura está tomada del libro de Nehemías. Vamos a poner en contexto el pasaje que hoy estamos leyendo. En el año 538 a.C., Ciro, rey persa, autoriza que los judíos deportados a Babilonia regresen a su patria y puedan reconstruir el templo de Jerusalén. Años más tarde, Artajerjes I aprueba la ley de Moisés como ley real para todos los judíos repatriados y le encarga a Esdras, que era escriba en su corte, la misión de organizar la vida pública en Palestina. El laico Nehemías, que estaba al servicio del rey de Persia, obtiene permiso para reconstruir la ciudad de Jerusalén. El texto de hoy nos narra el día en que Esdras proclama la ley a todos los que tenían uso de razón. Aunque se desconoce el contenido exacto de lo que se leyó, debió haber sido una parte importante de lo que constituye el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. La lectura y explicación por parte del escriba Esdras y de los levitas no tuvo lugar en el recinto del templo, sino alrededor, en torno a un estrado preparado para la ocasión. La actividad religiosa que desde el reinado de Salomón se centró en el culto del templo, a partir del destierro, como obviamente ya no estaban en Jerusalén y no había templo, giró en torno a la ley, mediante la institución de la sinagoga. La reunión solemne que nos narra la lectura de hoy fuera del templo testimonia que en esta nueva etapa la ley estaba pasando a ocupar un lugar más importante que la ofrenda de víctimas para el sacrificio, lo cual se realizaba en el templo. Este será el inicio de la sinagoga como órgano oficial del judaísmo durante los siglos siguientes. A partir de este momento, la lectura de los libros de la ley se convierte en el medio más importante de encuentro con Dios y escucha de su palabra. Notemos que en el pasaje de hoy se nos dice que al abrir el libro, cuando Esdras abre el libro de la ley para leérselo al pueblo, el pueblo se pone en pie. Esto es señal de respeto y de atención. Nosotros hacemos lo mismo en la misa para la proclamación del Evangelio. Luego el pueblo se inclina y adora al Señor rostro en tierra. El pueblo llora también al escuchar las palabras de la ley. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que no están cumpliendo las prescripciones, que es precisamente la finalidad de Esdras. Esdras quiere leerle la ley e instruir a todo el pueblo en la ley para que la cumplan fielmente. Ese es su propósito. Se dan cuenta el pueblo, al escuchar las palabras de la ley, de que no están cumpliendo las prescripciones y por lo tanto tienen temor a las consecuencias negativas que esto les pueda acarrear. Pero Esdras, Nehemías y los levitas les explican que de lo que se trata es de un nuevo comienzo,
de comenzar una nueva etapa de fidelidad a Dios y a su ley. Por lo que ese día es un día santo, es un día consagrado al Señor. Consagrado quiere decir separado para, eso es lo que quiere decir consagrar. Separado para entregárselo a, destinárselo a, regalárselo a el Señor. Y por lo tanto, siendo este un día de este nuevo comienzo que se ha consagrado a Dios, es un día de gozo y de celebración, por lo que no hay lugar para el llanto y la tristeza. Esta lectura guarda relación con el Evangelio que comentaremos más adelante, en el cual Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y se presenta como el cumplimiento de la palabra de Dios. La nueva ley. Ya no es Esdras rescatando la ley para que el pueblo la viva plenamente, sino Dios enviando a su Hijo Jesús, que es su palabra, es la nueva ley, y es la ley del amor gratuito, con el que Dios nos ama y nos restaura. Entonces, queda suplantado, ¿verdad? La ley en el Antiguo Testamento y la sinagoga por Cristo, que es la nueva ley del amor encarnada y el nuevo templo, donde Dios se encuentra con su pueblo, con cada uno de nosotros. Cristo es el templo de la nueva alianza. Comentemos brevemente la segunda lectura. La segunda lectura, San Pablo nos habla de la metáfora, la imagen del cuerpo, indicando que los cristianos somos un cuerpo con Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Fíjense, los judíos eran miembros de una comunidad, pero nosotros los cristianos somos miembros de un cuerpo que es diferente. Hombre, también somos miembros de una comunidad, claro que sí. Comunidad de fe, la iglesia, la parroquia X o Y. Pero somos miembros de un cuerpo que es mucho más. Somos miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto vivimos en el cuerpo, o sea, en Cristo y para el cuerpo. Para Cristo y para los otros que forman el cuerpo. Esto es bien importante, es como los miembros del cuerpo. San Pablo le explica detenidamente con muchos ejemplos en la lectura que hoy vamos a escuchar. De la misma manera que los miembros viven en el cuerpo y para el bien del cuerpo, incluyendo los otros miembros, no solo la cabeza, sino los demás miembros. Pues de la misma manera, nosotros vivimos en Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, y vivimos en ese cuerpo para el bien del cuerpo, de Cristo, que es cabeza, y de los demás miembros. Hemos sido bautizados, es decir, sumergidos en un mismo espíritu, del cual cada uno ha recibido una tarea personal e insustituible que realizar en el cuerpo y para el cuerpo. La lectura nos deja claro que el espíritu es el que suscita la diversidad en la unidad. Ya lo comentamos el domingo pasado. Hay diversidad, pero hay unidad porque todo proviene del mismo espíritu que anima al único cuerpo de Cristo, del cual todos, con nuestros carismas, ministerios y servicios, formamos parte. Pasemos entonces al Evangelio. Este domingo leemos los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas. Es curioso, ¿verdad? La lectura de hoy, que está tomada del capítulo 4, incluye al principio los primeros 4 versículos, versículos 1 al 4 del capítulo 1, del primer capítulo de Lucas, es decir, el inicio propiamente del texto de su Evangelio. En estos 4 versículos, el evangelista explica cómo ha realizado su redacción y por qué la ha llevado a cabo. A partir de lo que transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. Esa ha sido su fuente. Y su método, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, nos dice, ha resuelto escribirlo por su orden. Así que nos dice el método y nos dice su fuente. Es decir, cómo ha llevado a cabo
su redacción. Nos dice también que ha decidido escribir para que Teófilo, a quien dirige su obra, pueda conocer la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Teófilo es un nombre griego que significa amigo de Dios. La obra, por tanto, de San Lucas se dirige a todos los amigos de Dios, a ti y a mí, para que podamos conocer bien los hechos de su Hijo Jesucristo, su enviado, hechos que se han cumplido entre nosotros, nos dice Lucas, y así podamos todos apoyar nuestra fe sobre una base sólida. Bien, luego de esta introducción entramos en lo que es propiamente la lectura del capítulo 4 de Lucas, que como vemos en la referencia son los versículos 14 al 21. En el Evangelio de Lucas, que vamos a estar leyendo a lo largo de este ciclo C, recuerden que el domingo pasado comenzamos con una lectura del Evangelio de Juan, el pasaje de las bodas de Caná, pero a lo largo del ciclo C, a quien se lee es a Lucas. A lo largo de este ciclo C, vamos a estar leyendo ese Evangelio, y ese Evangelio comienza la vida pública de Jesús, el ministerio público de Jesús. Nos narra Lucas que Jesús recorre Galilea y enseña en las sinagogas, movido por el Espíritu. Nos dice que su fama se extiende por todas partes y que todos lo alaban. Es entonces cuando se dirige a Nazaret, donde se había criado, y participa en el culto de la sinagoga. Nos detenemos un momentito a explicar en qué consistía este culto de la sinagoga. Porque el texto de hoy de Lucas da por supuesto que el lector conoce, claro, le está escribiendo pues para un lector contemporáneo a su texto. En el siglo I todo el mundo conocía, pero nosotros no conocemos cuál es el culto de la sinagoga, ¿verdad? Este culto tenía una primera parte litúrgica en la que se recitaba la Shema y luego la gran plegaria de las 18 bendiciones. Y tenía una segunda parte doctrinal donde se leía primero un pasaje de la ley, el Pentateuco, y otro de los profetas, seguidos estas lecturas de una explicación u homilía. La lectura de la ley se hacía de acuerdo a un riguroso orden, en un ciclo sucesivo de 3 años, y solo podían hacer la lectura de la ley lectores profesionales, a quienes no les estaba permitido omitir o añadir nada. Debían leer alrededor de unos 10 versículos. La lectura profética podía hacerla cualquiera de los varones presentes. En tiempos de Jesús no estaba sujeta a un orden fijo, sino había una secuencia, como sucedía con la ley, que había que leer, sino que se podía escoger libremente. Y tampoco existía un mínimo o un máximo de versículos obligatorios que había que leer, aunque solía leerse un mínimo de 3. La explicación u homilía también la podía hacer uno de los varones presentes. Y Jesús, haciendo uso de su derecho, proclama la lectura profética y pronuncia la homilía. El texto que lee Jesús está tomado del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Lo significativo de esta lectura de Jesús es que al hacerla, al proclamar el texto, él detiene la lectura a mitad del versículo 2. El versículo 2 dice, para proclamar el año de gracia del Señor, el día de venganza de nuestro Dios. Jesús omite la mención del día de venganza de Dios. La homilía que pronuncia es una homilía de una sola frase. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. En esta sola frase, Jesús está diciendo, primero, que Él es el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, ha dicho en las palabras de Isaías. Para llevar a cabo la salvación de Dios, Jesús ha sido ungido
por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Mesías. Jesús es el mensajero y es el mensaje de salvación. Las implicaciones son esta, en primer lugar. En segundo lugar, que los que lo están escuchando son los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos de los que habla Isaías. Porque si esto que se acaba de proclamar se cumple aquí, pues los que lo están escuchando son lo que dice la lectura: pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Tercero, esta homilía implica que la obra que Jesucristo proclama y realiza es el año de gracia del Señor, al que se refiere Isaías. Este año de gracia es parecido al año jubilar establecido por la ley cada 50 años. Lo podemos ver en Levítico, capítulo 25, versículos 8 al 19. E indica el momento en que Dios se muestra misericordioso y concede la salvación definitiva. Veamos Isaías 49:8. El tiempo inaugurado por Jesús es el tiempo de la nueva ley. La nueva ley del amor gratuito de Dios a cada hombre, de la misericordia y de la redención que se alcanzará plenamente en la vida eterna. Este tiempo es ya una realidad. Hoy, dice Jesús en su homilía, hoy. Es ya una realidad esto en Él, en Jesucristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Concluyamos nuestro comentario con unas breves palabras sobre esa palabra hoy, con la que Jesús inicia su frase. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. La palabra hoy es importantísima. Fíjense. El hoy de Dios, ¿cuál es el hoy de Dios? La eternidad. Dios vive en un permanente hoy. ¿Por qué no transcurren los días? No hay un antes ni un después. Entra en nuestro hoy, en el hoy del tiempo, que es una sucesión. Es hoy y hoy y hoy y hoy, son un hoy detrás de otro. Pues la eternidad entra en el tiempo por medio de Jesús de Nazaret y lo hace para salvarnos. Es en nuestro hoy, en cada instante, en el presente, donde se da el encuentro con Dios en la eternidad. Es decir, en nuestro hoy se hace presente el hoy de Dios, la eternidad. Y es en nuestro hoy, en cada instante, donde nos encontramos con Dios que está en la eternidad. Es en nuestro hoy donde la palabra, con P mayúscula, tiene que acontecer para cada uno. Donde tienen que hacerse realidad las palabras de Jesús: hoy se cumple la escritura que acabamos de oír. La obra de Dios es siempre un hoy. Siempre es un hoy. Dentro de la liturgia, la homilía, que no es solo instrucción, sino también un acto de culto, como nos dice el directorio homilético de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, la homilía, que además de instrucción es también un acto de culto, no solo anuncia a los que están reunidos que la palabra de Dios se cumple cuando se escucha, aquí y ahora, sino que alaba a Dios por ese cumplimiento. Es por eso que la homilía, por ser un acto de culto, solo puede ser pronunciada por ministros ordenados, obispos, sacerdotes o diáconos. Les dejo aquí en el documento que acompaña este comentario y donde está resumido y escrito todo prácticamente lo que he dicho. Les dejo una cita del número 4 de este directorio homilético al que me he referido, que habla sobre la homilía. Muy interesante. Creo que vale la pena porque, bueno, nos cultivamos y ampliamos nuestros conocimientos también en un documento importantísimo de la Santa Sede. Bueno, pues concluyamos entonces aquí nuestro comentario con la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.